Bueno, muy buenos días para todas las personas presentes, tanto de forma presencial como telepresencial. Mi nombre es Ayrton Payares, residente de tercer año de Anestesiología y Reanimación de la Universidad de Antioquia, claro. Y el día de hoy en el gran seminario o charla grande vamos a hablar acerca de anestesia y síndrome de apnea e hipopnea obstructiva del sueño y todas las implicaciones que ello conlleva para el anestesiólogo, tanto en todos los momentos de la evaluación preanestésica, en el intraoperatorio, en el postoperatorio, en todos los momentos en los que somos protagonistas del manejo del paciente. Mi asesor fue el profesor Mario Zamudio, a quien agradezco todo su valioso tiempo y recomendaciones. ¿Cuál es el contenido de la charla de hoy? Vamos a definir qué es el síndrome de apnea e hipopnea obstructiva del sueño, por qué es importante en nuestro campo, por qué en anestesia se debería hablar de síndrome de apnea del sueño, por qué debería yo tamizar a los pacientes que no tienen un diagnóstico previo y por qué es importante determinar si estos pacientes tienen algún riesgo o no de tener el síndrome, qué escenarios puedo encontrar en anestesia en cuanto al manejo, en cuanto al diagnóstico y tratamiento de estos pacientes, qué me dice la evidencia acerca del manejo intraoperatorio, el manejo perioperatorio de todos estos pacientes, qué consideraciones debo tener en especial, y al final unas conclusiones o puntos clave, de acuerdo a todo, basado todo en la evidencia y de acuerdo a todo lo que vamos a hablar a lo largo de toda la charla. ¿Pero qué es el SAOS? ¿Qué es el síndrome de apnea e hipopnea obstructiva del sueño? El SAOS se define como un conjunto, como un síndrome, es decir, como un conjunto de signos y síntomas causados por el colapso intermitente de la vía aérea superior durante el sueño. Se han hecho muchas definiciones a lo largo de los últimos años, como síndrome de apnea obstructiva del sueño, sin las hipopneas, síndrome de apnea del sueño para incluir aquellas que no son de origen periférico, sino de origen central, que tienen el paciente síndrome de apnea, pero debido a causas neurológicas, y la más difundida, sobre todo en el idioma español, que es el síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño, conocido como SAOS, como lo vamos a mencionar de aquí en adelante. Pero, ¿cómo se definen las apneas y las hipopneas para definir el síndrome? En la polisomnografía, que más adelante vamos a hablar un poco de ella, se definen las apneas y las hipopneas como una obstrucción de la vía aérea, como una interrupción del flujo de aire superior a 10 segundos. ¿Cuál es la diferencia entre apnea e hipopnea? Las apneas, esta obstrucción es superior al 90%, y en las hipopneas la obstrucción va de un 30 a un 90% de la obstrucción del flujo aéreo del paciente. Lo cual no deja de ser importante e incluso en los últimos años se le ha dado mucha más importancia a los pacientes que tengan más, más incidencia, más tasa de hipopneas por las comorbilidades que ello conlleva, que incluso las apneas. ¿Qué factores de riesgo pueden tener estos pacientes para desarrollar el síndrome, para desarrollar el SAOS? Los más conocidos, los más difundidos, como ya la mayoría en el auditorio sabemos, son la obesidad, el género masculino y la edad avanzada. Si bien no todos los obesos tienen síndrome, como vamos a ver también más adelante, es un gran factor de riesgo y van muy de la mano, y con el aumento de la prevalencia de obesidad en el mundo va de la mano el aumento de la prevalencia de SAOS, por lo cual es muy importante pues en estos pacientes. Y en este escenario ya hemos hablado de manejo preparatorio del paciente con obesidad, por lo cual no haré énfasis ni tampoco claridad de ciertos aspectos de los pacientes obesos que ya hemos hablado. Y también es importante que en este momento vamos a hablar de paciente adulto, puesto que en el paciente pediátrico el síndrome de apnea del sueño tiene un manejo completamente diferente, en los cuales la gran mayoría es de manejo quirúrgico por causas anatómicas, las cuales no son objeto de discusión en esta charla. El SAOS es un trastorno sistémico, el cual no solamente afecta el sistema respiratorio, no solamente afecta la ventilación del paciente, sino que como consecuencia de ello, como consecuencia de la interrupción intermitente de la oxigenación en el paciente durante el sueño, van a haber cambios inflamatorios en la vía aérea, y no solamente en la vía aérea, sino daño endotelial, incluso remodelación miocárdica e incluso también aumento pues, de interleuquinas, de productos inflamatorios, los cuales van a llevar a que esos pacientes tengan un riesgo más aumentado de hipertensión, más aumentado de complicaciones perioperatorias, que es lo que nos compete a nosotros acá, e incluso de enfermedades cardiovasculares y neurovasculares, más riesgo de infarto de miocardio y más riesgo de ACV, por lo cual no deja de ser importante. ¿Cuál es el estándar de oro para el diagnóstico de síndrome de apnea del sueño? En el paciente, ambulatorio, en el paciente no perioperatorio, que es el paciente de nosotros, el gold estándar para el diagnóstico del SAOS es la polisomnografía, como también todos sabemos, me imagino. La polisomnografía está indicada, en los pacientes que tienen indicios de apnea del sueño y se realiza, es un examen, costoso, poco costo efectivo para el escenario de nosotros, también vamos a hablar un poquito de ello más adelante,
Y hay otras opciones en el mundo hoy en día para diagnosticar apnea del sueño en pacientes, digamos, que no son de anestesia, como el test de apnea, digamos, en casa, el cual no está tan difundido en nuestro medio, pero se espera que llegue pues muy pronto y que sea una opción, digamos, más costo efectiva, más práctica para el diagnóstico de SAOS en pacientes de la población general, ¿cierto? ¿Qué valores, digamos, qué parámetros me genera la polisonografía? Me da para yo clasificar a ese paciente. Entre uno de los parámetros más importantes que me da, entre otros como la duración de la desaturación, como presión arterial, electrocardiografía del paciente, me da un índice que es el índice de apnea e hipopnea del paciente, que es el número de apneas y el número de episodios de hipopneas que el paciente presentó durante una hora, lo cual me lleva a clasificar el síndrome de apnea del sueño en tres grupos principales. Si el paciente presentó 5 a 14 episodios durante una hora, se clasifica como leve el SAOS. Si el paciente presentó de 15 a 29 episodios, se clasifica como moderada, y si presentó 30 o más episodios, se clasifica como un síndrome de apnea del sueño severo, es un síndrome grave, como sería la traducción correcta, el cual presenta, por supuesto, muchas más implicaciones en el manejo anestésico y mucho más riesgo de complicaciones perioperatorias. Pero ¿qué tan frecuente es el SAOS en la población, digamos, en la población general y en la población perioperatoria? En la población general se dice que la prevalencia va de un 10 a un 26% incluso de pacientes que pueden tener SAOS. Es decir, aproximadamente 1 de cada 4 hombres, un 25% aproximadamente, o 1 de cada 10 mujeres pueden presentar SAOS de forma leve. De forma moderada, esta prevalencia se reduce un poco a 1 de cada 9 hombres y 1 de cada 20 mujeres para SAOS, de moderado a severo. En los pacientes obesos, obviamente es una enfermedad mucho más prevalente. Se dice que la incidencia en casi todas las series va del 50 al 80% en los pacientes obesos, lo cual es más de la mitad, y lo cual, con el aumento de la obesidad y con todo, van a haber muchos pacientes con SAOS para operar pues, en este momento y más adelante. Población especial, pacientes evaluados para cirugía bariátrica, los cuales tienen una obesidad, digamos, grado 2, obesidad mórbida. La prevalencia en estos pacientes, según las guías 2017 de evaluación perioperatoria de pacientes para cirugía bariátrica, va incluso hasta un 94%, lo cual son casi todos los pacientes que tienen obesidad mórbida o obesidad grado 2 con alguna comorbilidad, con criterio para cirugía bariátrica. Muy importante y muy pues asustador en ese caso también esa prevalencia. El 80-90% de los pacientes que tienen síndrome de apnea del sueño llegan a evaluación preanestésica sin un diagnóstico. Entonces, ¿quién es el encargado de hacer el diagnóstico en ese momento o hacer un tamizaje para ver si el paciente tiene algún riesgo de apnea del sueño? Porque ya vimos que el estándar de oro es la polisomnografía. Es el anestesiólogo, entonces ahí jugamos nosotros un papel protagónico para prevenir complicaciones en estos pacientes. Y como ya había mencionado, con un aumento de la prevalencia de obesidad en el mundo, va de la mano el aumento de prevalencia de SAOS, por lo cual debemos ser más conscientes cada vez de ello y debemos tener claro el manejo perioperatorio de estos pacientes. Y tener en cuenta que vivimos en una región de alta prevalencia de obesidad y de sobrepeso, ya que Latinoamérica es la región en la que en los últimos 5 años aumentó la prevalencia de sobrepeso en el mundo. Es la región en la que más aumentó, sobre todo en Estados Unidos, México y las Bahamas. ¿Por qué en los pacientes obesos se presenta la prevalencia de SAOS? Usted dirá, no, porque tienen más grasa en la vía aérea, por lo cual obstruye un poquito más el flujo y por lo tanto, lógicamente, van a tener SAOS. Va un poco más allá de eso. Y se ha visto que los pacientes, en estos estudios con tomografía, los pacientes obesos comparados con un paciente normal, como vemos en la imagen de la izquierda, comparada con la de la derecha, que es de un paciente obeso, el principal parámetro que se aumenta en la medida tomográfica anatómica pues, de estos pacientes es una medida que se llama la distancia del plano mandibular al ioides, la cual en un paciente normal puede ir de 2 a 4 milímetros, y acá en un paciente que vemos, en un paciente con síndrome de apnea del sueño, esta distancia es de 32 milímetros, lo cual se debe sobre todo a la infiltración grasa de la base de la lengua y el aumento de los depósitos pues, en esta parte. Como todo paciente obeso, como casi todos los pacientes con SAOS presentan concomitantemente obesidad, este no solamente va a ser el factor predictor, digamos, de complicaciones, sobre todo de ventilación e intubación difícil, sino también tenemos la grasa pretraqueal, la grasa interescapular, lo cual ya se habló en este espacio, como mencioné, y no se va a hacer énfasis tanto el día de hoy. Pero ¿por qué hablar de SAOS en anestesia? Por todo lo que hemos mencionado, pero vamos a ver qué nos dice la evidencia acerca de ello.
De SAOS en anestesia no se ha hablado históricamente mucho, solamente en los últimos 9 años, a partir del 2008, se empezó a crear conciencia, a despertar y a crear guías, a hacer estudios, a crear, digamos, herramientas de tamizaje para ver qué pacientes tenían síndrome de apnea del sueño. Desde el 2008 que salieron las primeras guías de la ASA en cuanto a manejo perioperatorio de pacientes con SAOS, e incluso hasta este momento, vemos acá una imagen del boletín de la ASA del mes pasado, el cual es dedicado única y exclusivamente a SAOS, lo cual resalta la importancia de esta patología en nuestra disciplina. ¿Por qué hablar de SAOS en anestesia? Está claro en la literatura que es un predictor, digamos, de morbilidad y mortalidad perioperatoria, de aumento de la morbilidad y mortalidad, y predictor de complicaciones perioperatorias. Está muy claro, pero ¿en qué magnitud? Eso sí varía a lo largo de toda la literatura. Está este estudio que es de este año, que es uno de los que reúne, digamos, más pacientes para ver qué complicaciones perioperatorias presentaban estos pacientes, en el cual se vio que los pacientes con apnea del sueño presentan incluso hasta casi 4 veces eventos adversos respiratorios en el perioperatorio, definidos como cuáles, como ventilación e intubación difícil, incidencia y tasa de reintubación, hipoxemia perioperatoria, eventos cardio y neurovasculares, es decir, infarto de miocardio e incluso ACV perioperatorio, y mortalidad poroperatoria por todas las causas, que en la mayoría de la literatura va de mortalidad a 7 días, y hay otros que hablan de mortalidad a 30 días aumentada, que es un desenlace, digamos, muy relevante para nosotros, para la familia del paciente y para todo el equipo quirúrgico. Este estudio, el cual intenta definir las complicaciones respiratorias posoperatorias en pacientes con riesgo de apnea obstructiva del sueño, quiere decir los que tamizamos nosotros en la evaluación preanestésica, es un estudio de una cohorte institucional, pero una cohorte de más de 100.000 pacientes y que fue llevada a cabo por un grupo de estudio que se dedica casi que exclusivamente a SAOS y que desarrolló una herramienta, digamos, predictora de SAOS para el anestesiólogo, que más adelante vamos a ver. ¿Qué concluyeron? Que el SAOS se comporta como un predictor independiente de complicaciones pulmonares posoperatorias tempranas, que la incidencia de reintubación en el posoperatorio está aumentada con un OR de 2.3, con un intervalo de confianza estadísticamente significativo, y que el uso de bloqueadores neuromusculares y de opioides en el perioperatorio podrían constituir un factor de riesgo para que estos pacientes tengan complicaciones posoperatorias desde el punto de vista respiratorio. Pero que para hacer una afirmación tajante de esta afirmación, valga la redundancia, se requieren futuros estudios para establecer una asociación entre el uso de opioides, el uso de bloqueadores neuromusculares y aumento de las complicaciones. La lógica nos diría que sí, que un paciente con patología pulmonar tiene aumento de riesgo de complicaciones con el uso de estos fármacos, pero la evidencia no ha mostrado una gran magnitud en cuanto a este desenlace. Ese es otro estudio el cual intenta definir resultados en pacientes no diagnosticados de SAOS, pero tamizados en la evaluación preoperatoria, el cual nos da como resultado que los pacientes con SAOS con alto riesgo de moderado a SAOS grave en la evaluación preanestésica tienen un aumento del riesgo de hipoxemia posoperatoria de 5.96, un gran OR con un intervalo de confianza estadísticamente significativo, y que las complicaciones medidas a 7 días en el posoperatorio. Complicaciones, ¿cuáles midieron ellos? Tanto cardiovasculares como neurovasculares, incidencia de neumonía, incidencia de falla ventilatoria en el posoperatorio, incidencia de reintubación o de complicaciones pulmonares en general en el posoperatorio. A 7 días tenía un riesgo también aumentado e incluso a 30 días se veía un aumento del riesgo de estas complicaciones, como les digo, no solamente pulmonares, sino también cardiovasculares y neurológicas en pacientes que son tamizados positivamente para SAOS en la evaluación preanestésica, lo cual habla de la importancia de la patología y se comporta como un factor independiente para predecir estas complicaciones. Y si me llega a consulta un paciente con SAOS, ¿qué debo hacer? ¿Qué debería hacer? O si me llega a consulta un paciente que yo sospecho, que estoy en el deber de sospechar que tiene un SAOS, ¿qué debería hacer? Me pueden llegar estos dos tipos de pacientes. El paciente que viene con el diagnóstico de síndrome de apnea del sueño, que viene idealmente con un manejo con CPAP, como ya vamos a ver, o no viene manejo con CPAP porque no cumple criterios, o tiene altos parámetros en el CPAP, o un paciente que tiene CPAP pero no es adherente. Vamos a ver qué podemos hacer, pero vamos a hacer principal énfasis en el paciente que no está diagnosticado para SAOS y el paciente el cual vamos a hacer nosotros, los cuales vamos a detectar ese SAOS en la evaluación preanestésica y vamos a ser nosotros los responsables de ese paciente en ese momento. Vamos a ver qué hacemos con ese tipo de pacientes.
¿Vale la pena tamizar a los pacientes para ver si tienen SARS o no? Es una pregunta que ya está casi que contestada con todo lo que les he contado. Teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, la respuesta sería sí, ¿cierto? Pero incluso sería mucho peor de lo que nos estamos imaginando. ¿Por qué? Porque los pacientes, hay varios estudios, este es digamos el que más pacientes tiene y el más importante, que los pacientes que no solamente tienen diagnóstico de SARS, que llegan a la cirugía con el diagnóstico, sino que los que nosotros tamizamos en el preoperatorio, los que nosotros somos los encargados de hacer el diagnóstico, estos pacientes tienen incluso peores desenlaces posoperatorios que los pacientes que venían previamente diagnosticados y que venían siendo adherentes o previamente tratados para el síndrome de apnea o hipopnea obstructiva del sueño. La incidencia de hipoxia perioperatoria fue similar en ambos grupos, pero la incidencia de ventilación difícil, de tasa de reintubación o de incidencia de reintubación, de requerimiento de ventilación mecánica en UCI en el posoperatorio, de estancia en UCI o estancia hospitalaria en general, y de mortalidad a 30 días en pacientes tamizados y no diagnosticados era incluso peor, digamos, comparado como 3 veces más de complicaciones en los pacientes que presentan un diagnóstico de SARS perioperatorio y un diagnóstico previo de síndrome de apnea del sueño, lo cual debería abrirnos los ojos y despertarnos como para tamizar mejor a estos pacientes. Listo, hay que tamizar a los pacientes y sobre todo a los que no tienen diagnóstico previo de SARS. ¿Con qué los voy a tamizar? Hay muchas herramientas que se han desarrollado a lo largo de estos últimos años para tamizar a los pacientes para ver si tienen un SARS, para ver si tienen criterios de SARS. Se han desarrollado muchas herramientas, la primera de las cuales desde los años 90, desde finales de la década de los 90, está el cuestionario de Berlín, que no fue diseñado exclusivamente para pacientes en perioperatorio, sino para pacientes en general, para población general y todas las especialidades, para ver si un paciente tenía riesgo aumentado de SARS. Es un cuestionario que define 3 principales grupos de criterios, el cual me va a dar un resultado y para ver si el paciente pues tiene riesgo de SARS. Luego, en las guías del 2008, la ASA introdujo la lista de chequeo de la ASA, la cual eran unas preguntas similares, pero ya orientadas al paciente preoperatorio para tamizarlo para SARS. Luego salió el cuestionario PESAP, que significa tamizaje preoperatorio para paciente con posibilidad de tener apnea del sueño, el cual fue desarrollado por el grupo que les mencionaba antes, el grupo canadiense para tamizar a los pacientes, el grupo de la cohorte grande del último estudio de complicaciones, el cual es un poco, digamos, poco práctico, pero vamos a ver que es un poco útil, es una alternativa, digamos, razonable al cuestionario STOP-BANG, que es el gran protagonista de casi todos los estudios, de casi todas las series que se han hecho de pacientes con SARS, y el cual es el de más fácil aplicación y el que mejor sensibilidad tiene y especificidad, bueno, no especificidad, el que mejor sensibilidad tiene, mejor valor predictivo positivo, y que nos sirve mejor como una herramienta de tamizaje comparado con los otros 3. Entonces vamos a hablar un poquito del STOP-BANG, que es el principal, digamos, la principal herramienta que tenemos para detectar a estos pacientes. Esta es una tabla de las guías de la ASA del año pasado de la Sociedad de Anestesia y Sueño del año pasado para tamizar a los pacientes con SARS. Vemos acá que la sensibilidad del STOP-BANG es superior a la de las demás herramientas, excepto el PESAP, que tiene una sensibilidad del 93.9%, pero en conjunto, junto con la especificidad, junto con los valores predictivos, el STOP-BANG me brinda mejores herramientas y me cumple mejor, digamos, el papel para una herramienta de tamizaje en esta instancia y en estos pacientes. ¿Qué es el STOP-BANG? El STOP-BANG se empezó a desarrollar como el cuestionario STOP, que fue un estudio que salió en el 2008, publicado por un grupo también canadiense de estudio de apnea del sueño y anestesia, el cual me ha brindado un cuestionario de 4 preguntas para tamizar a los pacientes para SARS. Pero luego, en estudios más adelante, se ampliaron las preguntas de 4 a 8 preguntas, sería el componente BANG del cuestionario, la cual me ampliaba la sensibilidad, me reducía los falsos positivos de estos pacientes y me aumentaba, digamos, el número de pacientes que se podrían beneficiar de intervenciones en el perioperatorio, como está demostrado en por lo menos 8 estudios que se han hecho de validación del cuestionario STOP-BANG. Es el más ampliamente estudiado, el más ampliamente difundido, el que, dicho sea de paso, deberíamos utilizar en nuestra práctica diaria, el que tiene mejor sensibilidad, mejor especificidad para estos pacientes y que mejor predice las complicaciones en el perioperatorio. Pero ¿cómo se hace el STOP-BANG? Son 8 preguntas básicamente desarrolladas por este grupo. Vamos a ponerlas en el idioma original, pues en inglés, para tener claridad por qué esta sigla, ¿cierto?
La snoring, que significa roncar fuerte, quiere decir una pregunta. Es la primera pregunta que se le hace al paciente, que si el paciente ronca, si el ronquido se le escucha a través de las puertas de la casa o las paredes de la casa, o si los familiares o si los acompañantes le dicen al paciente que ronca mucho, básicamente. O sea que dormir solo, vivir solo es un factor de riesgo sería un factor de riesgo para SAOS, ¿cierto? Si el paciente se siente cansado a lo largo del día, si el paciente tiene cansancio diurno, somnolencia diurna, si el paciente, digamos, se queda dormido incluso manejando, o si el paciente se queda dormido en conversaciones con otras personas, cumpliría el criterio T, el criterio de Thaler. Si el paciente es observado por su acompañante, nuevamente, si presencia un episodio de apnea, un episodio en que el paciente deje de respirar, básicamente, se le pregunta pues al paciente y a sus acompañantes. Si el paciente está en tratamiento o sufre de hipertensión arterial o está en tratamiento actualmente para ella, si tiene un índice de masa corporal por encima de 35, pero mucho cuidado con los pacientes ya con obesidad, o sea, por encima de 30, que también tienen riesgo de complicaciones perioperatorias, digamos menores, pero el que está validado en el estudio pues, del Stop-Bang es de mayor de 35 kilogramos por metro cuadrado. La edad, si es un paciente mayor de 50 años, la circunferencia del cuello de los pacientes, si en mujeres es mayor de 41 centímetros y en hombre mayor de 43 centímetros. Si no se mide, digamos, en la consulta preanestésica, en la interconsulta, debería preguntársele al paciente si sabe su talla del cuello para las camisas, y sería un punto, digamos, práctico para ver si el paciente de pronto sabe su talla, ¿cierto? Si no tenemos cómo medirlo en ese momento. Y el género masculino, que está asociado con mayor complicaciones perioperatorias en cuanto a parte respiratoria. Ese es el cuestionario original del estudio. Y con este tamizaje, como vemos son 8 preguntas, lo vamos a clasificar en 3 grupos a los pacientes. Si el paciente tiene de 0 a 2 respuestas positivas, lo vamos a clasificar con riesgo bajo de SAOS. Si tiene de 3 a 4 respuestas positivas, sería de riesgo intermedio. Y si tiene de 5 o más respuestas positivas, será un paciente de alto riesgo de SAOS. Valga decir que los que mantienen complicaciones son el grupo de intermedio a alto riesgo de SAOS, obviamente, ¿cierto? Y son los cuales le vamos a prestar más, lo vamos a echar más ojo y a prestar más atención. Listo, habíamos dicho que el estándar de oro para el diagnóstico de SAOS es la polisomnografía, pero ¿por qué en el escenario perioperatorio no la puedo hacer y por qué tengo que usar herramientas para diagnosticar el SAOS en este escenario? Como vimos, como les mencioné anteriormente, la polisomnografía es un estudio, digamos, costoso, demorado, que puede ser en nuestro medio incluso, teniendo en cuenta la seguridad social en nuestro medio, incluso demorado para hacerle a los pacientes, para que se lo autoricen, etcétera, todo lo que implica en nuestro medio este tipo de diagnósticos. Y valga decir que hoy en día la polisomnografía en el escenario perioperatorio para el paciente, digamos, que no tiene ninguna otra comorbilidad importante desde el punto de vista respiratorio y que no va a ser llevado a cirugía de un grupo especial, no tiene evidencia para retrasar o atrasar una cirugía para pedir una polisomnografía, excepto en qué pacientes. Excepto en pacientes que vayan a ser llevados a una cirugía de grupo especial, por decirlo así, cirugía bariátrica, en las cuales en el protocolo debería ir una polisomnografía. Pacientes, como les mencioné, en el paciente pediátrico, la mayoría de los SAOS en el paciente pediátrico son de manejo quirúrgico, por lo cual casi todos son amigdalectomía, cirugía de vía aérea superior en general, llevada a cabo por otorrino, los cuales también deberían tener un diagnóstico por polisomnografía de SAOS previamente a la cirugía, y pacientes que van a ser llevados por otorrino o la especialidad competente para cirugía de vía aérea superior, como curación y como manejo de su síndrome de apnea o hipopnea obstructiva del sueño, del cual sí debería tener pues por lo menos una polisomnografía para el diagnóstico de su enfermedad. Y en que otros pacientes tiene papel la polisomnografía en el perioperatorio, pacientes con comorbilidades importantes, como por ejemplo hipertensión pulmonar, hipertensión sistémica de difícil manejo, y pacientes que tengan falla cardíaca, remodelación miocárdica o alguna otra comorbilidad que se presuma que sea consecuencia de sus SAOS. Entonces, ¿y por qué no la puedo mandar en pacientes, digamos, de alto riesgo, como que los organizamos de alto riesgo con el Stop-Bang? Queda ya a consideración del anestesiólogo y pero no está soportado en la evidencia que se deba pedir una polisomnografía para estos pacientes. Eso no tiene evidencia, digamos, en la literatura y son recomendaciones de expertos, pero ya queda a criterio de cada anestesiólogo si la polisomnografía se debe pedir o no, o depende pues de las comorbilidades del paciente, como ya mencionaba, ¿cierto? Pero no hay evidencia, digamos, objetiva que soporte una conducta de suspender o de retrasar una cirugía en este contexto. Acá para recordar, este es el emblema de nuestra disciplina, el emblema de la anestesiología, el cual representa la conciencia y la inconsciencia.
¿Cuál es el deber del anestesiólogo según el doctor Juan Marín, que fue el diseñador de este logotipo? Ocultar el sol de la conciencia para darle prioridad a la inconsciencia y que los dioses del sueño y de la muerte, himnos y tánatos, estén en equilibrio para que ninguno de los dos se nos lleve a nuestros pacientes, sobre todo el dios de la muerte, ¿cierto? Y que estos pacientes estén bajo el control del anestesiólogo y no bajo el control de la muerte, el cual es un diseño del doctor Juan Marín, que lo incluyó inicialmente para la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología, adaptado por la Sociedad Colombiana, por la Sociedad Latinoamericana e incluso por la Federación Mundial, para la condecoración de los presidentes de la Federación Mundial de Anestesia. Es un producto colombiano, producto local. El balance entre el sueño y la muerte es el deber del anestesiólogo. ¿Qué puedo hacer yo en el intraoperatorio para manejar a estos pacientes? Basado entonces en la evidencia que hay para manejar a estos pacientes en el intraoperatorio. Empezando por el manejo de la vía aérea, el paciente, como casi todos los pacientes con SAOS, presentan como concomitantemente obesidad. El paciente, el tamizaje de estos pacientes para vía aérea difícil no va a diferir del paciente con obesidad. Es decir, teniendo en cuenta todos los predictores de vía aérea difícil, y no solamente de vía aérea difícil, sino de ventilación difícil, de broncoaspiración, de intubación difícil, y vamos a incluir un cuarto componente, que es el SAOS, que nunca nos faltan esos cuatro componentes en la evaluación de vía aérea previa de los pacientes que son llevados a cirugía. ¿Cómo debe ir el paciente obeso idealmente? Idealmente no. ¿Cómo debe ir todo paciente obeso a cirugía en posición de rampa? Eso ya no tiene discusión, no hay excusa para no poner un paciente en rampa, un paciente obeso que va a ser llevado a cirugía general, no solamente como medida de rescate si el paciente presenta vía aérea difícil en el momento de la laringoscopia o la ventilación, sino desde el momento inicial todo paciente debería ir en rampa. Eso ya pues no tiene cabida de discusión en este momento y ya ha sido discutido, digamos, en otros momentos en este mismo escenario en paciente obeso, por lo cual no voy a ahondar mucho en ello. Si el paciente presenta obesidad, la obesidad per se no es un predictor de vía aérea difícil, como ya todos sabemos, pero si un paciente tiene concomitantemente obesidad o tiene concomitantemente síndrome de apnea del sueño, como nos muestra esta revisión sistemática de este año, recién salida, que no ha sido publicada todavía, los pacientes, y no solamente ellas, esa es la última, pero toda la literatura nos muestra lo mismo, los pacientes con obesidad más SAOS sí presentan como predictor independiente esas dos condiciones de ventilación difícil e intubación difícil al momento de la inducción, por lo cual se comporta como un predictor independiente de complicaciones en ese momento. ¿Qué otras medidas puedo tomar para esos pacientes? La preoxigenación, ¿qué puedo hacer yo? Si bien se decía que la preoxigenación con CPAP era una medida ideal para los pacientes con obesidad, que prolongaba el tiempo de apnea, que presentaba una mejor, digamos, condiciones para la intubación en caso de que el paciente presentara una intubación difícil, el CPAP por sí mismo no ha demostrado en revisiones de este año que prolongue el tiempo de apnea y mejore las condiciones de intubación en pacientes con laringoscopia difícil o ventilación difícil. El paciente, idealmente, ¿cuál es la recomendación actual que se debería hacer 2017 para estos pacientes? Preoxigenación con CPAP e incluir también una preoxigenación con PIP por 5 minutos. Muy difícil de hacer, de pronto poco práctica, pero la recomendación dice preoxigenación con CPAP y preoxigenación con PIP por 5 minutos, con la máscara obviamente bien adosada de estos pacientes, antes de realizar la laringoscopia por 5 minutos. Recomendación práctica, realizar una preoxigenación con CPAP de 10 centímetros de agua, pues con la válvula nosotros controlamos, y preoxigenación con PIP por 5 minutos con 5 centímetros de agua. Sería lo ideal y lo recomendado en este momento. Tener en cuenta que, digamos, el cirujano se puede quejar por el tiempo y todo eso, pero tener en cuenta que el manejo de un paciente con SAOS perioperatorio, no solamente el del anestesiólogo, sino que todo el equipo quirúrgico debería saber que vamos a manejar un paciente con síndrome de apnea del sueño y que todos deberíamos ser protagonistas pues en el manejo de ese paciente en ese momento, ¿cierto? La alternativa ideal, ¿cuál es? Pero no disponible en todas las máquinas, ni mucho menos, el BiPAP como alternativa para preoxigenación en estos pacientes, que nos garantice una presión no solamente constante a lo largo de toda la ventilación, sino que cambie a lo largo del ciclo respiratorio del paciente. Sería lo ideal y la mejor alternativa de preoxigenación. ¿Esto para qué? Ya se ha demostrado que todas estas medidas me prolongan el tiempo de apnea de 30 a 40, incluso en algunas hasta 54 segundos de apnea del paciente y de tiempo de presentación de saturación de los pacientes obesos con SAOS. ¿Qué otra alternativa puedo implementar? La oxigenación apneica, como se ha venido estudiando en los últimos años, pero sobre todo en el contexto de pacientes en cuidado crítico, en pacientes en la UCI, es una alternativa que sirve, que prolonga tiempos de apnea, prolonga tiempos en caso eventual de que se presente una vía aérea difícil
y es una alternativa muy fácil de usar en nuestro medio, no con, digamos, no con las herramientas que se han hecho los estudios, pero sí con una simple cánula nasal o con alguna otra herramienta fácil que tengamos pues en ese momento. Listo. Listo. En estos pacientes, ¿cómo voy a manejar la extubación? ¿Cómo voy a manejar el posoperatorio de ese paciente? ¿A dónde lo voy a llevar? ¿Qué voy a hacer? Como sabemos, en las guías de extubación de la Sociedad Británica del Reino Unido de diaria difícil, en el algoritmo básico de extubación de los pacientes, el SAOS está en el grupo de riesgo, de los pacientes que están en riesgo de extubación fallida. En ese momento, de los pacientes pues presentan un riesgo más aumentado de extubación fallida. Entonces debería llevarlo al algoritmo de extubación en riesgo, ¿cierto? Con todas las consideraciones que ello conlleva, con todas las estrategias de extubación segura que debería hacer, e incluso no está descartado en estos pacientes llevarlos que tengan muy alto riesgo, que de pronto sea un paciente con todos los factores de predicción, con comorbilidades consecuencias de su síndrome de apnea del sueño, que esos pacientes ya deban ser intubados a la UCI o incluso pacientes con diarrea difícil o con alguna otra situación concomitante que se han llevado con intercambiador o para hacerles una extubación segura diferida a la unidad de cuidados intensivos. Pero teniendo claro que no todo paciente que tenga pues predictores para SAOS moderados o SAOS severos tenga indicación de UCI ni mucho menos, sino que deben ser pacientes que se debe tener más cuidado y se debe ser más juicioso, más acucioso en el cuidado postoperatorio pues, de estos pacientes, ¿cierto? En cuanto al uso del CPAP perioperatorio, ¿qué dice la literatura acerca del CPAP? ¿Qué beneficios me ofrece el CPAP en pacientes con SAOS? El CPAP, ¿qué hace? Aumenta la permeabilidad de la vía aérea superior, aumenta la patencia pues, de esa vía aérea superior, incrementa la capacidad residual funcional en esos pacientes, incrementa también el volumen pulmonar incluso de esos pacientes y produce cambios anatómicos a largo plazo en los pacientes con síndrome de apnea del sueño. Reduce el esfuerzo respiratorio del paciente en el momento del sueño, minimiza el riesgo de atelectasias y produce un menor edema e inflamación en la vía aérea, con todas las consecuencias positivas que eso conlleva para las comorbilidades, para la hipertensión, falla cardíaca, remodelación miocárdica, etc. ¿Qué dice la evidencia acerca del uso del CPAP en el perioperatorio? El CPAP está claro que reduce la incidencia de complicaciones postoperatorias, pero tiene mejor evidencia en pacientes que ya vienen utilizándolo y que se debe continuar su uso en el momento postoperatorio. Es decir, paciente que venga con uso del CPAP, se debe pedir al paciente que traiga el CPAP, que tenga claro qué parámetros está utilizando en este momento, 4 centímetros de agua, etcétera, para llevarlo al postoperatorio con el CPAP que el paciente viene utilizando. Y en el paciente que por alguna razón, yo decidí, por alguna razón fue de riesgo grave para SAOS, por alguna razón le mandé una polisomnografía y el paciente ya viene en tratamiento para un SAOS, en el perioperatorio retrasé la cirugía, etcétera, porque era algo estético, cualquier ejemplo que valga en este escenario. En ese caso, el paciente, si yo retraso, el uso del CPAP tiene mejor evidencia en el preoperatorio con su uso de 4 a 6 semanas, que es el tiempo en el que está, digamos, parcialmente demostrado, porque es una pregunta que sigue abierta, es una discusión y una polémica que sigue abierta en la literatura, pero lo que hacia donde apunta, digamos, como todo, es que un tiempo preoperatorio de 4 o 6 semanas de uso de CPAP sí me disminuye el riesgo notoriamente de complicaciones postoperatorias de ese paciente. Como les digo, la indicación es clara en pacientes que ya están diagnosticados y en pacientes no diagnosticados y que están tamizados por anestesia para SAOS. Faltan, digamos, más estudios para decir que el CPAP absolutamente tiene un riesgo un beneficio muy claro para esos pacientes en el postoperatorio. Entonces, ¿con qué puntos clave, con qué conclusiones nos quedamos de toda esta charla? Que el SAOS es un trastorno sistémico no solamente desde el punto de vista pulmonar, sino cardiovascular, neurovascular, etcétera. Es un trastorno sistémico que afecta a muchos sistemas, incluso el endotelio, con todas las consecuencias que ello lleva, y que es cada vez más prevalente de la mano de la obesidad, que se comporta como un predictor independiente de morbilidad y mortalidad para los pacientes en el perioperatorio, lo cual está absolutamente claro en la literatura. Que el tamizaje debería ser de uso rutinario para el anestesiólogo, tanto en su evaluación anestésica ambulatoria, como su interconsulta, como su abordaje del paciente previamente a la cirugía. Debería ser de uso rutinario, así como utilizamos un tamizaje de diarrea difícil, como sabemos un malampati, como sabemos una distancia tiromentoniana, etcétera. Deberíamos tener claro siquiera el stop band o la herramienta que usted prefiera para tamizar al paciente para SAOS en el preoperatorio. Que la polisomnografía no es de uso de rutina, ya vimos en qué condiciones se podría pedir por parte del anestesiólogo para mejorar las condiciones preoperatorias del paciente y tener mucho cuidado en los pacientes de alto riesgo,
no alto riesgo definido como en el que en el cuestionario resultó alto riesgo, sino los que tengan comorbilidades importantes que sean consecuencia de sus AOS. Paciente obeso siempre en rampa, eso sí no tiene discusión, y que en este paciente se deberían priorizar técnicas regionales y técnicas de anestesia multimodal a rodar de opioides, como en todo paciente con neumopatía, para disminuir la incidencia de complicaciones pulmonares postoperatorias. Y que el uso del CPAP perioperatorio indudablemente tiene beneficios, pero sobre todo, tiene mejor evidencia en pacientes que ya vienen utilizándolo y en pacientes con diagnóstico previo de SAOS, no hecho por el anestesiólogo, sino por especialidades, digamos, que se dedican más a ello. Muchísimas gracias. ¿Comentarios, preguntas? Bueno, con respecto a la presentación de Ayrton, pues fui testigo de la búsqueda que hiciste. Llevas casi 7 meses haciendo desde el primer día que nos reunimos para hacer la búsqueda. Incluso la revisión sistemática que mostraste se la pediste directamente al autor, que ni siquiera está publicada, pero la motivación tuya frente a este tema me parece que fue resaltable y te felicito por eso. Muy bien, eso es lo que uno espera pues de una charla grande, que usted trate de revisar lo que le parece más importante y en abundancia, ¿cierto? Leerlo y no solamente leer todo eso y entenderlo, sino que aplicarlo y resumirlo en 30 diapositivas. Entonces, el hecho de verlo resumido hace que la persona que lo presente tenga mucha seguridad de las cosas que está diciendo, porque tiene pues, los argumentos de toda su búsqueda y de lo que entendió para poderlo decir, ¿cierto? O sea, por eso me gustó mucho tu búsqueda. Estoy muy juicioso en ese punto. También lograste sintetizar en cosas claves, cosas grandes. Hay algunas que todavía están en controversia, por supuesto, pero hay cosas grandísimas. Esto es importante, ya lo vimos, se muere más. Ha habido muertes en anestesia que dicen que es por cualquier otra cosa, luego las estudian y fue un SAOS no diagnosticado que se obstruyó en la casa. Lo triste es que cuando uno da anestesia general o cualquier enredado medicamento que afecte la fisiología GABAérgica, altera el sueño alrededor de 7 a 14 días. Entonces, en pacientes normales no pasa nada, pero en pacientes con un SAOS, precisamente esos reportes de obstrucciones en el postoperatorio no son en las primeras 12 horas, son hasta los primeros 7 y 14 días. Por eso es que es clave, porque uno no lo ve. Usted dice, no, mira, está bien, está despierto, pero viene en la noche y es donde más se obstruye, incluso con mayor gravedad que cuando antes de presentarse en la anestesia. Por eso ese desenlace es tan importante, se complica más, eso está clarísimo. También está claro que los que vienen con diagnóstico les dejo el CPAP, eso está clarísimo, les va mucho mejor. También está claro que la gran mayoría me llegan sin diagnóstico, yo le hago tamizaje y eso me sirve para saber cuáles van a tener o no SAOS. ¿Qué no está claro? Si le mando la polisonografía y le pongo el CPAP, eso todavía no está claro, pero no es que no sirva, es que todavía no se sabe si no, o si sí o si no. Uno por lógica matemática en malicia indígena diría, sí, pues sí se mueren más, pero bueno, eso todavía nos falta estudiar. Entonces, lo único que no estoy de acuerdo con lo que dijiste es que es difícil poner CPAP más PIB en preoxigenación. En realidad es muy fácil. Nosotros en el grupo de bebé lo hacemos de rutina. El paciente, eso sí hay que explicarle bien, porque igual el ventilador le hace presión. El PIB, no, lo dejamos con CPAP más PIB. En realidad es simplemente explicarle y todo. Sí siente, Dios siente obviamente la resistencia, pero se puede poner y mientras preparan los medicamentos, tranquilamente se te van los 5 minutos. O sea, no, tampoco es cuestión como de organizar. Es lo único que, de resto te felicito, muy buena charla, has mejorado la dicción, has mejorado esa seguridad en la exposición y por eso te felicito. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.